Dios derrame grandes bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a su programa Más cerca de Dios, el cual nos ayuda a estar mucho más cerca de ese Dios lleno de amor, de bondad y de misericordia, el cual tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hoy continúo con ese maravilloso tema acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hemos visto el fruto del amor, el fruto del gozo y el fruto de la paz. Hoy vamos a ver el fruto de la paciencia. Creo que este es uno de los frutos que a nosotros más nos cuesta tener ese interés de pedirlo al Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay falsas comentarios o interpretaciones acerca de pedir el fruto de la paciencia. Muchas veces decimos, cuando tú pides paciencia, lo que te van a venir son problemas para que tengas la fortaleza de soportarlos. Y sabes, es importante que nosotros, al igual que pedimos amor, que pedimos gozo, que pedimos paz, podamos pedir que el fruto de la paciencia también se desarrolle en nuestra vida. Es importante entender que la paciencia es el fruto del Espíritu que nos da la capacidad de padecer o soportar algo sin alterar o cambiar la esencia de nuestra vida. Entonces, cuando miramos la definición de paciencia, la paciencia es la capacidad de soportar ¿qué? De soportar personas, de soportar demoras o tardanzas, de soportar problemas, de soportar oposición, de soportar sufrimiento, sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Entonces, cuando vemos esta definición, podemos entender que la paciencia es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas en su tiempo. Pero también la paciencia no es tanto la capacidad de esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. Entonces, la paciencia es la habilidad y la capacidad de Dios en nosotros para no cambiar nuestra esencia a medida que esperamos. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de algo que estamos esperando. No podemos quitar ese enfoque. Cuando hablamos de paciencia, es algo que estamos en espera de recibir o en espera de ver o en espera de alcanzar. Cuando no tenemos el fruto de la paciencia en nuestra vida, lo que genera la impaciencia es el enojo, la frustración, la ansiedad y toda esa serie de emociones y sentimientos que afloran a la hora de nosotros enfrentarnos a situaciones donde no la combatimos con el poder del fruto de la paciencia. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver cuánto grado de paciencia tenemos? De pronto, en el retraso de algo que estamos esperando y que es urgente y que es importante para nosotros y que se demora a llegar a la casa o se demora a llegar a nuestras manos. ¿Dónde vemos la capacidad y el nivel de paciencia que tenemos cuando tenemos que soportar a personas que de pronto no son fáciles de sobrellevar? Cuando estamos en una fila que parece demasiado larga y la persona que atiende es un poco lenta y vemos que la fila no avanza, allí probamos nuestro nivel y capacidad de esperar, nuestra paciencia. Donde también probamos nuestra paciencia en la desobediencia de nuestros hijos, en que la comida no está a tiempo y tenemos que salir y estamos atrasados, en que el resto de la familia no están listas y tenemos una cita que tiene que ser muy puntual, de lo contrario la perdemos. Es en esos momentos, es en esas situaciones y en esa circunstancia donde podemos medir el nivel de paciencia que nosotros tenemos. Ahora, la paciencia, como les decía anteriormente, no es la forma como esperamos o que tenemos que esperar más tiempo de lo acostumbrado. La paciencia es realmente cómo actuamos en ese momento que estamos esperando.
¿qué es lo que aflora de nosotros? ¿Qué es lo que salta de nuestro interior a la hora de nosotros esperar pacientemente en algo? El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y si hay algo que cuesta realmente, es costoso y un precio alto que pagamos, es cuando estamos pidiéndole algo a Dios y sentimos una gran demora en aquello que estamos pidiendo. Sentimos como que eso nunca va a llegar, como que eso nunca va realmente, lo vamos a tener nunca porque es demasiado tardío, demasiado demorado. Entonces vemos, ¿verdad?, que la paciencia es ese fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a combatir esa serie de circunstancias. Ahora, vamos a ver unas características del fruto de la paciencia. Número 1, la paciencia prueba nuestro carácter para permitirnos alcanzar madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros se nos va a desarrollar el fruto de la paciencia, sabemos que él se desarrolla a través de la prueba, como se desarrollan todos los frutos del Espíritu. No crea que el fruto del Espíritu se desarrolla orando y acostándonos a dormir y al siguiente día amanecemos con ese árbol lleno de frutos apetitosos. No. Realmente cada uno de los frutos del Espíritu Santo se desarrollan a través de las pruebas. Pero recuerda algo muy importante que dice la palabra con respecto a la prueba. Nadie será probado más allá de lo que pueda soportar, dicen las Escrituras. Dios sabe hasta dónde podemos soportar las pruebas. Dios sabe cuántas pruebas ponernos al día porque sabe el nivel de resistencia que tenemos delante de ellas. Por eso es para mí realmente incomprensible cuando nosotros decimos, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar prueba, pero si le pides por paz, si le pides por amor, si le pides por gozo, si le pides por otras cosas que de igual manera se desarrollan mediante la prueba. Tú no sabes el nivel de amor que tienes hasta que una persona te hace daño y debes perdonarlo. Tú no tienes idea del nivel de amor que hay en tu corazón, al menos que se presente una circunstancia en que tú tengas que decidir entre amar o no amar, o perdonar o no perdonar. ¿Sabes? Es allí donde lo mides. Es en medio de las pruebas. Es en medio de un luto, de una pérdida, donde simplemente tienes la capacidad de pedirle al Señor que te dé gozo en medio del luto, en medio de la pérdida. Es en medio de una circunstancia que perturba tus pensamientos, que te genera ansiedad, que te genera insomnio, que te genera dañarte el estómago, que no puedes comer, donde le dices al Señor, Señor, dame paz. Es en medio de la prueba que cada una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo pueden producirse en tu vida. Entonces podemos ver que cuando el Señor nos envía pruebas para afinar el tema de la paciencia, lo podemos ver en Romanos 5, 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en medio de las dificultades, sabiendo que la tribulación, es decir, esa palabra tribulación significa angustia, presión, cada problema que se nos presenta, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, es decir, ¿qué prueba la paciencia? El carácter. ¿A dónde nos lleva la prueba de la paciencia? A madurar espiritualmente. Así que una persona que ha desarrollado el fruto de la paciencia en su vida es una persona que ha venido madurando en su carácter espiritualmente. Es una persona que ha venido madurando espiritualmente. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, aquí en el libro de Romanos capítulo 5, nos dice que en medio de las tribulaciones, en medio de esas angustias, en medio de esas presiones de la vida, en medio de esos problemas, es que se produce la paciencia. Y la paciencia lo que te genera es que prueba tu carácter. Y esa prueba de tu carácter, cada vez que ocurre algo, lo que produce en ti es madurez espiritual. Y dice, y la prueba, es decir,
un carácter probado y una persona madura espiritualmente no pierde la esperanza en las promesas de Dios, porque sabemos que nunca nos va a defraudar. Así que una persona que está viviendo tribulación, que produce paciencia, que madura espiritualmente, nunca pierde la esperanza de que el Señor se glorificará en su vida, y dice, y no traerá a su vida vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces podemos ver cómo el fruto de la paciencia que se desarrolla en medio de las pruebas realmente es necesario e importante sobre nuestra vida. Si nosotros no le permitimos a Dios desarrollar el fruto de la paciencia en nuestra vida, seremos siempre personas impacientes, seremos siempre personas inmaduras espiritualmente, personas que son como las olas del mar, van y vienen. No seremos personas estables, no seremos personas de una sola pieza. No seremos personas inamovibles, sino que realmente seremos movidos por cualquier viento que venga y cogeremos de un lado hacia el otro, iremos en busca de esto y de aquello, en vez de mantenernos firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto cuando somos realmente maduros espiritualmente. Mi querido amigo, mi querido hermano, y tú que me estás viendo en este día, tal vez tú tienes temor de que el Señor desarrolle en ti el fruto de la paciencia. Porque cuando nosotros nos hablan de paciencia, nos vamos a las desgracias de Job. Y decimos, es que Job es el ejemplo de la paciencia, y es que yo voy a vivir lo que vivió Job, y yo no quiero que mis hijos se mueran, ni quedar en la ruina, ni perderlo todo, y además con una sarna que nadie me voltee a ver en la vida, ¿sabes? Tú no vas a vivir la misma experiencia de Job, porque la experiencia de Job fue su experiencia personal y fue la forma como Dios trabajó en Job para poder desarrollar en él madurez de carácter y para poder desarrollar en él la paciencia y para poder que Job tuviera esa esperanza inamovible de que Dios iba a transformar su situación en algo realmente poderoso y glorioso. De igual manera, cuando Dios necesita trabajar tu paciencia, puede utilizar a tu esposa, puede utilizar a tus hijos, puede utilizar tu trabajo, puede utilizar cualquier circunstancia de la vida, pero no necesariamente tendrás que atravesar por el valle de sombra que Job atravesó. Somos seres individuales y Dios conoce hasta dónde puede probarnos y hasta dónde puede llegar con una prueba en nuestra vida. Dios no es ignorante, mis hermanos. Dios no es incapaz de entender la situación que nosotros vivimos cuando estamos siendo probados. Por lo tanto, necesitamos cada día más pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar este don maravilloso de la paciencia, este fruto maravilloso de la paciencia, porque solo de esa manera podremos vivir realmente con un carácter inamovible, con una madurez espiritual realmente como Dios quiere que vivamos. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta en la vida de David, la palabra dice que a los 17 años aproximadamente, el profeta Samuel fue y ungió a David. Y era un jovencito, realmente era pequeñito todavía, y le dijo, tú serás rey sobre Israel. Ahora, al siguiente día David no se despertó y fue rey de Israel. Realmente primero tuvo que matar a un Goliat. Luego tuvo que ser perseguido por el rey Saúl durante mucho tiempo. Y en medio de esa huida, de ese ir y venir de David, fue donde fue preparado y maduró espiritualmente para asumir el trono y para convertirse en el rey conforme al corazón de Dios del que habla la palabra. No fue simplemente porque él lo pidió y por arte de magia llegó sobre su vida. No, él tuvo que vivir un proceso. Y cada uno de los personajes bíblicos vivieron un proceso
donde el Señor les enseñó a esperar, donde el Señor les enseñó paciencia, donde el Señor perfeccionó su carácter, donde el Señor perfeccionó su madurez espiritual. Y de igual manera, Dios obrará en tu vida circunstancias para tu propio bien, para que puedas madurar, para que puedas crecer y para que puedas tener lo que realmente Dios ha preparado como una herencia especial para tu vida. No le huyas al don y al fruto de la paciencia. Enfréntalo en este día. Realmente tienes que ser sincero y decir: Señor, soy muy impaciente, no sé esperar, me cuesta esperar. Para mí es difícil poder sentarme a esperar. Para mí es difícil poder esperar en ti, Señor. Ayúdame a esperar en ti. Y la única forma de aprender a esperar en Dios es que Dios nos dé paciencia. No sé cuántos de ustedes podrán tener la valentía de decirle hoy al Señor: Señor, ayúdame a ser paciente. Porque si tus hijos te desesperan y te van a volver loco, necesitas paciencia. Porque si las personas que te rodean ya no las puedes soportar más, necesitas paciencia. Porque si hay una situación que te está sacando de quicio, te está dando taquicardia, te está dando problemas de migraña, te está dando dolor en los huesos, necesitas la paciencia para poder esperar lo que Dios obrará y hará en medio tuyo.